Angélica Duque, bienvenida al Café de la Mañana. Hola, buenos días, qué gusto saludarlos. Gracias de verdad por este espacio para poder hablar de una enfermedad tan importante, una enfermedad completamente prevenible y que nos afecta tan fuertemente a las mujeres. Bueno, primero hablemos de por qué se desarrolla este cáncer en el cuello uterino. Doctora Angélica Duque, bienvenida al Café de la Mañana. Vamos a invitarla a que retire el volumen del televisor o de Tal vez de la transmisión vía web. vía web, exacto, para que le llegue el audio Porque sí, directo. hay retroalimentación, entonces siempre demora como 5 segundos en llegar el sonido, Doc, que siempre nos pasa. Este cáncer en el cuello uterino. Bueno, ahora sí estoy conectada completamente. Entonces, Adelante, Doc, hablemos del por qué se desarrolla este cáncer en el cuello uterino. Bueno, el cáncer de cuello uterino está relacionado con la infección del virus del papiloma humano. En general, el virus es un virus que se transfiere a partir del contacto sexual, del inicio de la vida sexual, y su persistencia la persistencia de las lesiones en el cuello del útero pueden desarrollar a lo largo del tiempo cáncer en esta localización. Doc, muchas mujeres omitimos ir al médico y creo que es una de los errores más fuertes o el peor error que cometemos, el de como nos sentimos bien, pues como que tenemos rayos X internos mentales y creemos que estamos bien porque no nos está doliendo nada, entonces omitimos hacernos esos chequeos generales. Bueno, y eso es muy importante, es muy frecuente, y parte de poder hablar de este tema es poder decirle a nuestras pacientes que esta es una enfermedad completamente prevenible y solamente requiere la realización de estudios sencillos, rutinarios, como el caso de la citología cérvico-vaginal, que es un estudio sencillo que se realiza en el consultorio, que básicamente no requiere más de 15 minutos su realización, y además la realización de otras pruebas con un poco más de sensibilidad y especificidad, con un mejor rendimiento, como es el caso del test de tipificación del virus del papiloma humano, que también se realiza en las pacientes mayores de 30 años. Hoy en día, estas estrategias pueden salvar vidas, pueden detectar los cambios que el virus causa en el cuello del útero, que si persisten en el tiempo pueden generar lesiones por cáncer. Muy bien, y es que a pesar de que sea un examen molesto, porque pues no les voy a decir que Sí, que uno lo va más con cómodo. emoción a la citología, pero es una vez al año, entonces es algo que dura segundos y sí puede llegar a prevenir una enfermedad que le puede durar años o que puede llegar a ser fatal. Así que ojo con esto, póngala en su calendario anual, esa y también la ecografía intravaginal, si lo recomienda su médico. Siempre hay que seguir como esa rutina o esas indicaciones que le da a uno su médico general y cumplir con los exámenes. No que, ay, que me la enviaron, pero yo no me la he hecho. Yo no me la he hecho, eso después le puede salir bastante costoso. Pero hablemos entonces de esos síntomas o señales para que todas nosotras tengamos en cuenta y corre al médico si presenta alguna de ellas. La primera, sensación de presión. Bueno, entonces, aquí y antes de hablar un poquito como de estos síntomas, es importante que las personas sepan que una vez ocurre la infección por el virus, cuando genera lesiones precancerosas, preinvasivas, premalignas, la mayor parte de las mujeres no presentan ningún síntoma. Solamente se presentan síntomas ya cuando se ha instaurado una enfermedad por cáncer propiamente dicho. Los síntomas son muy inespecíficos y por ejemplo, el dolor tipo presión es uno de ellos. Ocasionalmente las mujeres pueden presentar dolor tipo peso en la región baja del abdomen, ocasionalmente pueden presentar molestias en alguno de los lados de la pelvis. Doc, Al lado de la pelvis, listo, por acá. creo que otro de esos síntomas y que muchas veces o poco alertamos es cuando tenemos secreciones vaginales inusuales. Cuando llamamos secreción inusual, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, cuando existe ya la enfermedad propiamente de cáncer, hay una secreción vaginal
completamente atípica que por lo general es abundante y tiene un olor un poco más fuerte de lo habitual. Hay que puntualizar acá que tener secreción vaginal es un evento normal, fisiológico, pues en las condiciones normales de una mujer, hace parte de la forma como las glándulas y las diferentes estructuras del cuello y del endometrio pues funcionan. Entonces, digamos que lo que alerta realmente es la persistencia de esa secreción a pesar del tratamiento inicial y además que esta secreción se vuelve muy abundante y de un olor muy fuerte. Además puede tener algunos rastros, algunas pintas de sangre que también pueden alertar a la persona. Y precisamente hablamos del siguiente signo y es el sangrado vaginal anormal. Es decir, cuando está fuera, me imagino que de nuestro ciclo menstrual, y uno dice, bueno, pero ¿por qué sigo sangrando? ¿O en qué momento se presenta este signo de alerta? Bueno, y aquí en este caso, el síntoma está relacionado básicamente con el sangrado que se presenta después de las relaciones sexuales. Es lo que médicamente se conoce como sinusorragia. Y esto implica que inmediatamente después de las relaciones sexuales se presenta un manchado. Esto, por supuesto, es anormal y siempre debe hacernos pensar que algo hay que investigar o que hay que descartar y que hay que acudir a una valoración médica. Además, algunas pacientes pueden cursar con episodios de sangrado que no se correlacionan con sus ciclos menstruales. Ya muchas veces se inician tratamientos a los que no hay respuesta, persiste la sintomatología y esto es realmente lo que debe generar alerta. Doc, hablando precisamente del tema de las relaciones sexuales, dolor durante ellas, ¿siempre es un síntoma de alerta para cáncer uterino? No siempre lo es. El dolor con las relaciones sexuales es un síntoma muy frecuente, incluso en pacientes sanas. Por lo que hemos dicho antes, es un síntoma muy inespecífico y no necesariamente es un síntoma relacionado con la presencia de una lesión por cáncer en el cuello del útero, pero siempre que haya dolor con las relaciones hay que investigar la causa y muchas veces la causa hace parte de una lesión pues por cáncer. Muy bien. Y yo creo que cerramos con esta que es dolor en la región pélvica, que también lo habías mencionado desde el inicio, que iba como correlacionado con esa presión también que se siente en esta zona, ¿no? Sí, puede presentarse, tampoco es un síntoma patológico, tampoco es un síntoma tan específico, pero hace parte como del espectro de la sintomatología que nos deben llevar a solicitar una valoración oportuna de nuestro ginecólogo o incluso desde la medicina general para descartar cualquier alteración. Doc, hablemos de esos factores de riesgo, de esos alarmas que no hay que esperar que se enciendan para que pues veamos el resultado que viene a ser este cáncer de cuello uterino. El tabaco, el cigarrillo. Bueno, por supuesto, aquí hay que tener en cuenta y es que el desarrollo del cáncer de cuello uterino requiere necesariamente la infección previa con el virus del papiloma humano, como lo hemos dicho, y digamos que no todo el mundo, no todas las pacientes que tienen infección por virus van a tener cáncer. Eso implica que hayan algunos factores de riesgo, tanto ambientales como no ambientales, que están llevando a que el desarrollo de la enfermedad pueda ser mucho más frecuente. Por ejemplo, el tabaquismo se ha asociado con un aumento en la tasa de replicación del virus y muchas de las pacientes que fuman o que están expuestas a humo de cigarrillo tienen una tasa de resolución de las lesiones menor, unas lesiones probablemente más agresivas que no se curan tan fácilmente y que tienen una mayor probabilidad de progresar a cáncer. Muy bien, sigamos hablando de estos factores de riesgos y también está el de tener muchas parejas sexuales.
Bueno, las múltiples parejas sexuales pues es un factor que por supuesto genera un mayor riesgo de adquirir el virus. Entonces, por ejemplo, más de 2 o 3 parejas sexuales, que las parejas sexuales sean parejas de alto riesgo o que además se inicie la vida sexual de forma muy temprana, es otro de los factores que pueden hacer que se adquiera el virus de forma más temprana en la vida y por lo tanto que sea mucho más frecuente la generación de una lesión por cáncer más adelante. Doctora Angélica tocó un tema muy importante y es que también vale la pena revisar con quién ha estado también esa persona o saber si es una persona que ha tenido muchas relaciones. ¿Por qué? Porque puede que uno siempre dice, y eso se lo decían yo creo que en clase de biología, lo sé desde el colegio, y le indican, bueno, puede que usted sí sepa con quién se acuesta, uno en el año, por ejemplo, pero resulta que con ese que se acostó, con ese uno del año, se acostó con 10 durante el año. Se trae todos estos 10 y peor aún cuando de pronto no ha utilizado protección o preservativo y llega a mi vida con todo este tipo de infecciones que puede ser, porque el hombre es portador de este virus. Claro, y mira que aquí yo siempre se los digo a mis pacientes y trato de explicárselos de forma muy clara, y es que a pesar de que uno tenga un conocimiento muy claro de cuál es su comportamiento sexual, pues es muy difícil saber cuál ha sido el comportamiento de las parejas que lleguen a nuestra vida, digámoslo así. Entonces, digamos que como este virus es tan frecuente, de hecho, tanto hombres y mujeres podemos portar y podemos transmitir el virus. Entonces, y es endémico, 70-80% de las personas sexualmente activas en algún momento de la vida pueden desarrollar una lesión a causa del virus del papiloma humano. Pues es muy difícil poder definir y detectar esos factores en las otras parejas. Es ahí cuando el autocuidado juega un papel fundamental. Es cuando les decimos a nuestros pacientes, seamos responsables con la sexualidad, y ser responsables con la sexualidad implica también estar muy pendientes de los chequeos ginecológicos, de realizar los estudios para detección de esta enfermedad, como la citología y el test de tipificación del VPH, pero además ser muy conscientes de la necesidad de implementar la primera estrategia de prevención, que en este caso es la vacunación. Y esto desde muy temprano en la vida. Desde los 9 años es posible poner y administrar una vacuna que evita la generación de estas infecciones. Pero ahí sí aclaremos una duda y no sé si sea un mito o realidad, pero digamos nosotras que no alcanzamos a vacunarnos de pronto desde los 9 años, a estas alturas de la vida, ¿nos sirve la vacuna? ¿Lo podríamos hacer o no? Bueno, y es muy oportuna esta pregunta. La vacunación tiene una edad de oro en la que puede ser administrada. La vacuna se administra, o por lo menos en nuestro país, está diseñada para ser administrada desde los 9 años y hasta los 18, e incluso está incluida en el plan ampliado de vacunación de forma gratuita para las niñas con 2 dosis. Sin embargo, esta vacuna tiene estudios de seguridad farmacológica y permite la administración de las dosis a las pacientes incluso que superen esta edad. Se puede administrar hasta los 45 años de forma segura, inclusive si previamente se ha tenido una alteración por el virus, si se ha tenido, por ejemplo, un test positivo para virus de papiloma humano o ya se ha tratado una infección por virus de papiloma humano. Entonces, sí, hay que vacunarse. Se puede vacunar incluso después de haber superado la edad de oro. ¿Por qué digo la edad de oro? Porque por supuesto esta es la población que jamás ha tenido contacto con el virus, que no ha iniciado vida sexual, donde seguramente la eficiencia de la vacuna es mucho mayor. Pero vale la pena hacerlo. Y aquí también es importante saber que los niños, los hombres, también pueden vacunarse desde los 9 años hasta los 45 con seguridad. Por supuesto que no están
incluidos en el plan ampliado de vacunación, pero sí lo pueden hacer si pueden adquirir las dosis de vacunación. Maravilloso, me parece muy bueno que se haya hecho una aclaración a este tema y que por supuesto se haya incluido también a los hombres, porque sin duda pues también hacen parte fundamental pues de esta transmisión del virus del papiloma humano. Y Doc, y ahí estamos viendo los 3 pilares que son fundamentales precisamente para la prevención frente a este cáncer de cuello uterino, y estamos viendo como primera medida la vacunación, que ya usted la mencionaba, lo que hemos hablado tanto que tiene que ver con las citologías y esos exámenes o chequeos que debemos hacernos anual, y sobre esos tratamientos oportunos en el momento en el que ya hemos sido diagnosticados. Sí, un comentario al respecto, y es que son 3 cosas fundamentales, pero todo parte del hecho de decir, y que quede muy claro, es una enfermedad completamente prevenible, que desafortunadamente afecta a mujeres entre 30 y 45 años, es el pico máximo de presentación, pero que si podemos sumar estos 3 factores podemos evitarla. Primero, vacunación. Ojalá en la etapa de oro, 9 a 18 años, y si no, de forma segura hasta los 45 años. Es la única vacuna que existe para prevenir la infección por un virus relacionado con cáncer y hay que aprovecharla y es seguro administrarla. Además, la realización de los estudios de detección temprana. Estamos hablando de la citología cérvico-vaginal, una prueba sencilla que se realiza a partir de los 25 años o después de haber iniciado vida sexual, y además la prueba de test de tipificación del VPH que se realiza a las mujeres después de los 30 años. El test nos permite saber si somos o no portadores del virus, específicamente de los subtipos de alto riesgo, que son los que más se relacionan con la generación de lesiones de alto riesgo o cáncer. Y además, detectar y tratar estas lesiones es fundamental, porque es que apenas uno adquiere el virus actúa, genera una enfermedad invasiva, preinvasiva, precancerosa, y es ahí justamente donde queremos tratar. No esperarnos a que aparezca la lesión por cáncer, que puede generarse en cualquier momento, depende de la respuesta inmunológica de cada persona, el tipo de subtipo que se haya adquirido. Entonces, 3 cosas fundamentales para evitar el cáncer de cuello uterino. Muy bien, doctora Angélica Duque, 1000 gracias por habernos acompañado hoy. A ustedes, gracias por esta invitación, gracias por este espacio. Siempre valoro muchísimo la oportunidad de poder dirigirnos a todas las mujeres, a todos los hombres, para que conozcan de una enfermedad como el cáncer de cuello uterino que nos afecta dramáticamente, pero que es prevenible completamente.